¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una transmisión más de tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Es una tarde calurosa, una tarde de finales de noviembre. Estamos ya el día domingo, iniciaremos con el mes de diciembre. Y entrando en temas de calor, tendremos que hablar de la oralidad, de todo el proceso oral que hoy se lleva por ese principio de contradicción y que hoy se llevará en todos los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, del Fuero Común y del Fuero Federal. Para 2008 se hace la propuesta de modificación de cambio a la reforma penal. Esta reforma penal consistía en entrar y pasar a la oralidad. De ese juicio o de esos juicios que se llamaban adversariales, pero que eran inquisitorios y que era un relajo que nos tardaban 3, 4, 5 años, 10 años en resolver un juicio, se pasó a la oralidad, en donde se le dio mayor rapidez, apertura y rapidez, y entonces entraron todos aquellos principios, el principio de igualdad, el principio de presunción de inocencia, el principio XXX, porque de repente no me lo grabo todo. Y entonces inician funciones en 2016. Pero cuidado. Viendo toda esta temática de cambios, el Tribunal Superior de Justicia tiene el acierto y el latín de decir, para 2014 emite un decreto en donde ya también iban a cambiar los juzgados en materia civil, familiar, mercantil, arrendamiento, todos esos juicios que llevamos los abogados en el Tribunal Superior de Justicia ante el Fuero Común, hoy vuelve ya y pasa también a la oralidad. Paulatinamente ha venido transformando el tribunal sus juzgados. Y claro, como en materia penal, en materia civil también y en materia familiar, por supuesto que no se ha quedado atrás. Han dejado de existir algunos juzgados y han pasado a la oralidad. Para tratar el tema de la oralidad en materia familiar, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz. Él es servidor público desde el año de 1990, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se ha desempeñado en un inicio con el cargo de secretario proyectista. A partir de 2007 se desempeña en el mismo tribunal como juez quinto familiar, juzgado 40º familiar, juez 36º familiar, juez 30º de lo familiar, actualmente juez primero de proceso oral en materia familiar. Ha cursado diferentes cursos relacionados en materia familiar, la oralidad, disertación en el curso taller juicio oral en materia familiar en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. También ha impartido y ha sido parte de el Instituto de Estudios Judiciales en San Juan de Puerto Rico. Cursó curso intermedio del Instituto de Estudios Judiciales en San Juan de Puerto Rico. Ambos se llevaron a cabo en la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en San Juan de Puerto Rico. Bueno, hoy vamos a platicar con nuestro invitado acerca de cómo, porque vean ustedes, si él seguramente nos lo va a comentar, nos lo va a decir, tiene su chiste, tiene su grado de dificultad, de complicación, llevar un juicio oral en materia familiar. Podemos decir, la oralidad en materia laboral no ha desaparecido, nunca cambió, sigue siendo netamente oral. Hoy, oralidad en materia penal. Hoy, oralidad en juicios civiles. Hoy, oralidad en materia familiar, que es muy importante. Sin más ni más, mi querido amigo, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Esperemos que sea placentero tu rato aquí con nosotros. Doctor, un placer estar con ustedes. Pues bien, empezaremos. El tránsito de la justicia tradicional o del procedimiento escrito a la oralidad no nació en junio del 2014. Es un proceso de cuando menos 4 o 5 años atrás, ¿Sí? que se fue trabajando con todos los jueces en materia familiar bajo la dirección del magistrado Antonio Muñoz Cano Ternón. Bien,
En el decreto del 9 de junio de 2014 se materializa la reforma, se reformó el Código de Procedimientos Civiles y se adicionó un capítulo, el capítulo 18, bajo el título del juicio oral en materia familiar. Se agregaron los artículos 2019 al 1080. Es un procedimiento que tiene lo suyo. Tiene lo suyo, me refiero a que, si lo comparamos con el procedimiento tradicional, hay sus diferencias bien notables. Hablemos. En todo procedimiento, el tradicional y el familiar oral tiene su fase postulatoria, la sabemos. Demanda, contestación, reconvención y su contestación. Que no, lo que nos enseñaron en la escuela y queda fijada la litis. Claro. La litis quedan hechos que son confesados, hechos que son reconocidos, hechos que van a ser objeto de alegato, prueba y decisión. En la demanda y en la contestación se deben de ofrecer los medios de prueba. Y como en el artículo 255 del juicio ordinario civil se señala que un requisito esencial es relacionar de manera pormenorizada el o los medios de prueba que se pretenden aportar al proceso. Bien. Aquí hay una fase innovadora porque no la hay en el procedimiento tradicional. Es la fase preliminar. La fase preliminar se compone de dos momentos importantes, la junta anticipada y la audiencia ante el juez. Nótese. La junta anticipada se lleva a cabo entre las partes y el secretario judicial. El juez no tiene contacto todavía ahí, no tiene contacto con las partes, con los justiciables. Incluso no se permite que las partes pasen a hablar con uno. Déjame te interrumpo y quiero comentarles algo y dime, vamos a ver si nos vamos hilando ahí, nos vamos conjuntando ya, porque junta anticipada, ¿qué tendríamos que entender? En el anterior sistema, vamos a hablarlo así como en materia penal, en el anterior sistema, pero del juzgado familiar, diríamos que sería ¿qué? ¿La junta conciliatoria? Probablemente Podríamos compararlo. hago la precisión. Son momentos diferentes. En el procedimiento tradicional de la demanda, la contestación, la fase postulatoria. Viene la llamada audiencia previa y de conciliación. Esta audiencia previa de conciliación en el procedimiento tradicional es aspectos de legitimación, proponer alternativas de solución a las partes. Ojo, en la junta anticipada, también es cierto que se proponen alternativas de solución a las partes, pero lo importante es que se depura el procedimiento, se depura no desde la óptica procesal, esto es, si hay excepciones de carácter procesal, sí se ve ese aspecto, pero cuando digo se depura es, se quitan hechos que son innecesarios, hechos que no tienen importancia, hechos que no tienen trascendencia en la litis. Me digo a manera de ejemplo, si se está reclamando la paternidad de un menor, ¿cuáles son los hechos objeto de debate? O los hechos interesantes. Claro. Que anduvimos de novios, que salimos muchas veces, que discutimos, eso es irrelevante. Lo que me interesa es sí o no, eres el padre, se acabó. La litis es, hay que fijar la litis, y la litis es, ¿tuvimos una relación sentimental, sí o no? Sí, ya está. ¿Tuvimos de esa relación sentimental, procreamos hijos, sí o no? Así es. ¿No? Y fijas la litis. ¿Me ¿Me regalas una hoja en blanco, por favor? Ahí los momentos de la junta anticipada. Es importante reiterar que el juez no está presente. Es nada más las partes, actor, demandado, sus abogados y el secretario judicial. ¿Cuáles son los momentos que se compone? Un cruce de información e intercambio de pruebas. Ahí las partes, de viva voz, sin formalidades, empiezan a intercambiar, obviamente respecto de los hechos. Claro. Ellos van determinando, de alguna manera, y nos van dando la pauta para ver qué hechos deben de quedar fuera de debate y tal vez que surjan cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la demanda o en la contestación. A través de ese cruce intercambio de información, las partes se dan cuenta de cuáles son las posibilidades que tienen en relación a cómo se va a fallar, a cómo se va a resolver. Eso nos lleva también a delimitar las pruebas. Hechos irrelevantes, hechos que son innecesarios, no tienen por qué subsistir. Digo esto, ¿por qué? Porque en la previa de conciliación nada más es depurar el procedimiento, excepciones de carácter procesal, alternativas de solución, hay convenio, lo sancionamos, y si no, se abre el juicio a prueba. Y aquí no, aquí quitamos hechos y pruebas que son innecesarias para el procedimiento, lo hacen más ágil, más expedito. Okay.
Y en el procedimiento tradicional queda todo. Todos los medios de prueba, todos los hechos. Como decía yo, cuando empieza la demanda y la contestación, hay hechos que ya son probados, hay hechos que son reconocidos de manera anticipada, ya no es necesaria la prueba. Pero también nos lleva a determinar si son hechos relevantes o hechos irrelevantes. ¿Qué nos importa para la litis? Fíjense nada más lo interesante del procedimiento. Hoy, esa junta anticipada, ¿qué debemos de observar como relevante? Que como ya nos lo dice aquí Sergio, hay una no intervención del juzgador. Todavía no tiene ese contacto directo con las partes. Lo que puede ser o es muy benéfico hoy para ellos. ¿Por qué? Porque les estás dando la opción de poder resolverlo anticipadamente y no echar a andar los engranes de la maquinaria jurídica para poder dirimir una controversia, una diferencia que a aquel amigo se le olvidó reconocer o a la mujer, qué sé yo, porque yo siempre les he dicho, para un pleito es de dos, ¿eh? Así es. El pleito es de dos, no es de uno solo. Y aprovecho el momento y te digo a ti, amigo, amiga, tú que estás ahí en redes sociales, que tienes, seguramente eres litigante o eres estudiante de la licenciatura en Derecho o de cualquier otra licenciatura, que no eres abogado, ¿quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado? En el chat de Con la Ley en la Mano Oficial o de innovando-medios.tv, puedes hacer preguntas, puedes participar con nosotros, puedes interactuar. Haz las preguntas que requieras y con todo gusto en este momento nuestro invitado te las va a contestar. Junta anticipada. Y después de esta junta, ¿qué sigue? Bueno, sería importante precisar los momentos, es el cruce de información e intercambio de pruebas, y de ahí vienen los acuerdos de las partes sobre hechos que quedan dentro y hechos que quedan fuera de la litis, lo mismo de las pruebas. Si hay las posibilidades, se hacen propuestas de convenio, las mismas partes son las que construyen la posible solución al litigio. Aquí pasa lo siguiente, ya en el segundo momento de la fase preliminar ante el juez, si no hay acuerdo entre las partes, uno sanciona los hechos controvertidos y no controvertidos. Admite las pruebas que quedan dentro y las pruebas que quedan fuera de la contienda. Obviamente se les argumenta por qué. Si hay un convenio, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo sancionamos. Si es que es probable la sanción, lo sancionamos y si es posible les dictamos sentencia para darle forma al convenio. Me explico. ¿Dónde pasa esto? Juicio de reconocimiento de paternidad. Demandan al señor, el señor contesta negando en la fase de junta anticipada, dice, pues sí es mi hijo, lo reconozco. Una de las formas de reconocer a un hijo, de acuerdo al artículo 369 del Código Civil, es declaración judicial expresa y directa. Una confesión judicial, perdón, expresa y directa. Entonces ahí lo que hacemos, ¿reconoce usted la paternidad del niño? Sí. Señora, ¿hay algo que no, nada? ¿Qué es lo que convienen? Convienen lo que se conoce como las cuestiones inherentes a la filiación, alimentos, custodia, convivencias, incluso alimentos retroactivos. Entonces los sancionamos, les dicto la sentencia declarando la paternidad y sanciona el convenio. Y pensando que por ahí en redes sociales alguien que en algún momento va a ver este programa más adelante, esté en esa postura, va a demandar o tiene las ganas de demandar al amigo, también aclaremos algo, a veces la gente no está de acuerdo con lo que uno comenta, pero bueno, es lo mismo, para un pleito es de dos. Chicas, también ustedes recuerden que debe de ser con pleno conocimiento, con plena certeza de qué es lo que quieres. Y bueno, pues también te invitamos a que te cuides. Hay cantidad de procedimientos o de, qué sé yo, preservativos y cuestiones y más y más y más para que no salgas embarazada. La pasilla del del día después, qué sé yo. Hay muchas cosas para que te cuides. Y después no tengas que enfrentar un juicio. Un juicio. Pero si vas a enfrentar un juicio y es de paternidad, ¿qué es lo que va a pasar? Ya reconoció el sujeto, sí, pues sí tuvimos relaciones, bueno, sí, sí reconozco que es mi hijo. Hay un convenio. Los alimentos, me decías, pueden ser retroactivos. Así, si es que se demandaron. Sí se demandaron, y si no se demandaron, No, yo resuelvo el principio de congruencia, resuelvo lo que me hayan pedido.
¿ok? Y entonces, chéquenle, te demandan, viene por ahí alguna amiguita mía y me va a demandar y me va a decir, este es tu hijo barrón. Ah, caray, otro barroncito, voy a decir, híjole. Si se parece a ti, probablemente. Si tiene la naricita como la mía, sí, si no, no. Y entonces, el tema es, si demandas alimentos, tienes que pedirlos. Si quieres alimentos, tienes que pedirlos. Si no pediste los alimentos en tu demanda, estamos pelas. Ahora, la demanda te la plantean, llegan y se plantea como cualquier. Listos, amigos, regresamos, no fue tema de nosotros, es el internet, como siempre ya saben, son problemas. Ahora que seamos una empresa gigante, 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 que no tardará mucho, vamos a comprar toda una base completa de máquinas para tener un súper internet. Una disculpa a todos los que nos estaban por ahí ya siguiendo, vimos que subía y bajaba las vistas, entonces ofrecemos una disculpa. Bien, seguimos. Lucy, ahí anda Lucy, como siempre, gracias. Y en el otro, amigo. Ok. Bueno. Te invitamos a que te conectes. Si te está agradando el programa, dale like. Si tienes algún comentario bueno o malo, dale también un comentario, por favor. Si es bueno, dale otra vez like. Comparte con tus amistades, comparte con toda la gente que sea necesaria y posible para efecto de que esto siga creciendo, creciendo, creciendo. Estamos hablando del proceso de la oralidad en materia familiar. Los juicios orales ahora en materia familiar, y nos quedamos en el tema del ejemplo de que si estás demandando la paternidad al sujeto y bien llega y al juzgado y dice, sí, sí es mi hijo, y entonces el juez o su señoría te va a sancionar el convenio y van a emitir una sentencia respecto de tu convenio. Oral, del todo. Ahí se analiza la procedencia de la acción y se sanciona el convenio. Es lo que pasa. Fíjate que aquí es algo muy importante. Tomando el mismo ejemplo, lo que yo decía en cuanto a la depuración de los hechos y pruebas. Yo normalmente les hago una pregunta. La cuestión aquí a determinar es si Fidel es el papá de Fidelito. Eso te lleva a los hechos, derecho y prueba. Es muy importante lo que se hace. Y te digo, en esa fase donde la gente se siente libre, se siente de viva voz se dicen las cosas como si fuera un pleito, como si fuera. Se dicen las cosas como son y van fluyendo la información. ¿Qué hace el secretario judicial? Controlando. Cuando ese sale de contexto, a ver, hasta aquí. Esto está fuera de, me interesa esto. Los va encauzando. Es lo importante. Porque ya en la audiencia ante el juez, pues si no hubo acuerdos, nosotros sancionamos los hechos, las pruebas. Si hay un convenio, lo sancionamos, como decía yo hace un momento, y si no, primeramente, como en el tradicional 272A, ¿qué hago? Primero, depuro el procedimiento. Hay excepciones de carácter procesal, litispendencia, conexidad, cosa juzgada, la de competencia, pues la resuelve la sala. Depuro el procedimiento, ahí puedo abrir un espacio de conciliación de nueva cuenta. Ya tuvieron un espacio en el que ustedes, las partes, de manera, sin estar grabado, de manera breve y con la asesoría de sus abogados, pudieron haber construido un convenio. Si quieren ustedes, yo puedo abrir otro convenio. ¿Qué pasa aquí? Si me dicen que sí, suspendo la grabación, para evitar que lo que se diga pueda ser utilizado a favor o en contra de uno u otro de las partes. Lo mismo que se hace allá. Es la finalidad porque no se graba, una de las finalidades por las cuales no se graba la junta anticipada. Que las partes se sientan libres de expresarse tal y como es. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se plantea una demanda, una contestación, pues no es la verdad al 100%, ¿eh? Porque uno va con el abogado y dice, oh, fíjate que me pasó esto. El abogado, ¿qué hace? Plasma. Pero no es lo que... Nada más le da forma. Y aquí hay algo bien importante. Cuando vamos a plantear un asunto, debemos de ver cuáles son los hechos. De acuerdo a los hechos, yo como abogado, ¿qué debo de ver? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué pruebas necesito? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y de mi contrario, ¿cuáles son sus fortalezas, debilidades? ¿Y con qué pruebas puede contar? Para yo hacer un buen planteamiento, la famosa teoría del caso. Lo mismo, cuando resolvemos, yo les digo, estos son los hechos, este es el derecho y esta es mi decisión. Así de simple es. Y el problema es, y a veces estamos de acuerdo, y perdón, compañeros abogados, pero muchas veces la realidad.
te comentan las cosas y tú las plasmas a como crees que la demanda va a funcionar. No requieres, ejemplo, para el divorcio, ¿cuántas causales hay de divorcio? Había. Muchas, sigue habiendo. Bueno, sigue habiendo, pero ya en nuestra legislación es incausado. Lo derivan para otros lados. Y el tema es que el abogado normalmente le decía por maltratos, porque no me dio el gasto, porque no esto, porque no lo otro, y se metían a toda la temática. Ahora acredítame todas estas causas que tú estás diciendo. Tú las invocaste, yo no. Así es. Y luego decían, es que el juez no sabe, es que el personal del juzgado se equivoca. No es cierto. Vete a un solo punto. Acredita un solo punto. Ya lo dijiste, la paternidad sale. Ya lo dijiste, no me dio alimentos y me quiero divorciar. Bueno, ahí está, órale. Pero no te metas a mayor problema. ¿Por qué? Porque si no, tu juicio se te complica, tú solito te lo complicas. Eso, en la junta anticipada, de acuerdo al cruce de información y el intercambio de pruebas, de acuerdo a cómo vaya fluyendo la información, propicia que las partes vean las expectativas que tienen en relación a la sentencia que se va a dictar. Si les favorece o no les favorece, eso de alguna manera los hace que lleguen a un convenio. Cuando se puede, aclaro, porque no en todo se puede convenir. Claro. ¿Sí? Y cuando es así, pues favorece, se reduce el proceso, se sanciona, como lo mencioné hace un momento, y se acabó. Ejemplo, en cuestiones de pérdida de patria potestad hay una causal que es el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días. Hay criterios jurisprudenciales que nos dicen que para que prospere la causal, la pensión alimenticia que se dice incumplida debe estar predeterminada, con el carácter de provisional, definitiva, o bien que el juez haya sancionado un convenio. Si no cumplo con ese requisito, la causal es improcedente. Sí, porque mucha gente dice, oye, es que no me da gasto, dicen las señoras, oiga, licenciado, es que fíjese que no me da gasto desde hace como 6, 8 meses, ¿qué hacemos? Demandar. Sí, pero yo quiero que me pague todo lo atrasado. También hay forma. Y entonces, vean cómo las respuestas fueron rápidas. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Acércate a los especialistas, acércate al abogado que se dedica a la materia familiar. ¿Para qué? Para que tu juicio sea pronto, rápido y como la justicia, expedita. Pero ahora platícanos un poquito, amigo, respecto de, ok, ya pasamos todo esto, ahora me voy al juicio, ya estoy en audiencia de juicio. Okay. El antecedente de la audiencia de juicio es la fase preliminar, porque quedan fijados los hechos, objeto de debate y los medios de prueba que se van a deshogar. Si cuando concluyo la fase preliminar yo ya tengo todos los medios de prueba, de inmediato señalo fecha de audiencia de juicio, si no, ordeno su preparación. ¿Sí? Aquí la regla es 15-15. Fijada la litis, 15 para la preliminar, 15 para la audiencia de juicio y 15 cuando se difiere el dictado de la sentencia. En la fase preliminar, en la audiencia ante el juez, se preparan todas las pruebas. Se señalan los apercibimientos si no están debidamente preparadas. Llega la audiencia de juicio y iniciamos con los alegatos de apertura. Alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos finales. Cuando hablamos de los alegatos de apertura, muchos abogados no alegan. Dicen, no tengo nada que alegar. Muchas personas se ponen a decir cosas que no tienen relación con un alegato. En términos breves, cuando hablamos de un alegato, es un razonamiento lógico, jurídico. Si es el de apertura, es, juez, ¿qué te estoy planteando? ¿Y cómo creo que voy a acreditar mi pretensión? ¿Actor o demandado? Porque todavía no sé qué resultado me va a dar el desahogo de las pruebas. Pues claro. Es el alegato, ¿sabes qué? Juez, vengo a demandar, con los medios de prueba que aporté quedará acreditado que Fidel es el padre de Fidelito. Y además quedará acreditado que él supo de su nacimiento, de mi embarazo, y por lo tanto lo debes de condenar al pago de la pensión alimenticia retroactiva. Y te evitas problemas. Te evitas problemas. ¿Pero qué pasa? O sea, en el común denominador, ¿qué es lo que pasa en todas estas, ahora en esta materia de oralidad? Porque apenas estamos empezando al juicio, ni siquiera se ha avanzado, ¿eh? Véanle, chéquenle ya cómo nos ha llevado tiempo. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo para continuar con este tema de la oralidad en materia familiar. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos,
propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor. Regresamos, amigos. Tema: oralidad en materia familiar. Los juicios orales ahora en materia familiar, y que aquí platicábamos con nuestro invitado, el licenciado Sergio Fidel Flores, que es juez en materia de oralidad familiar, juez primero. Bien, dice Lucy ahí, Dosal, te saluda y te dice: saludos, licenciado Fidel, tengo una amiga que tiene 19 años. Se juntó por un tiempo con una persona mucho mayor que ella y tuvieron un hijo, del cual él ya dejó de hacerse responsable. Él reconoció al niño con su apellido. Pero no le daban manutención. De hecho, se pensionó, trabajaba en la naval y le quitó toda ayuda que se puede hacer en ese caso. Muy simple, sí. De entrada se diría que demande la pensión alimenticia. Segundo, si ya se desatendió completamente del niño, pues te puede demandar la pérdida de la patria potestad por el abandono por más de 3 meses sin causa justificada. El hecho de que el señor o el padre pierda la patria potestad no impide que le dé una pensión al menor. No le impide seguir cumpliendo con la obligación alimentaria. Sí, pero aquí debemos de distinguir. Si va a demandar la pérdida de la patria potestad, debe ser ante los juzgados orales en materia familiar. Si va a demandar el pago de una pensión alimenticia, ante los juzgados tradicionales, para que no se junten las jurisdicciones. Ándale. Ya vieron, ¿eh? Fíjate que eso que acaban de comentar es un tema que, a decir verdad, me hicieron, esa pregunta me la hicieron en la escuela. Me dijeron: oiga, profesor, a ver, necesito que me auxilie, que necesito que me diga, le voy a quitar la patria potestad a mi hijo, del papá de mi hijo, pero quiero que siga cumpliendo con los alimentos. ¿Tiene derecho, sí o no? Sí tiene derecho el niño. Ese no se pierde. Bien. Pierde el padre, pierde la patria potestad y subsisten las obligaciones que tiene, que derivan de la... Ahí está. Es que aquí David se viene a meter con nosotros, estamos bien entrados platicando y les viene a decir aquí: háganse para acá, háganse para allá, tantito. ¡Qué bárbaros! Venga, el otro comentario, antes de seguir avanzando, jóvenes. 4:30 de la tarde y nosotros aquí chacoteando con el juicio oral en materia familiar. Dice Sí, está. Alejandra: igual, saludos, gracias. Excelente y agradable invitado el juez Fidel, como siempre, con temas interesantes. Sería agradable que nos proporcionaran tips para tener puntos favorables para obtener la patria potestad. Híjole. Una pregunta muy genérica, ¿no? ¿Qué tips, qué requiere? Es que, para empezar, a mí me ha tocado ver que muchas mujeres demandan la pérdida de la patria potestad nomás por obtener un pasaporte y sacar al niño. Eso no es causa. Las causas son las que regula el artículo 444 del Código Civil.
Cada causal de pérdida de la patria potestad se debe de acreditar de manera fehaciente. ¿Por qué de manera fehaciente? Porque no perdamos de vista que estamos en presencia de las restricciones al ejercicio de la patria potestad. Y cuando estamos en presencia de una causal de pérdida de la patria potestad, el juez debe de analizar no solamente si se actualiza la conducta, sino además los derechos que tutela y lo que más beneficia al niño. Claro. Entonces los tips habría que ver el caso concreto. De entrada yo diría, pues acreditar todos y cada uno de los elementos de cada causal que establece la pérdida de la patria potestad. Artículo 400. 44 del Código Civil regula las causales de pérdida de la patria potestad. Yo les diría, compañeras, compañeros abogados, actualicémonos, continuemos con nuestra preparación, demos una buena lectura a los códigos, todos día con día hay actualizaciones, y esa actualización también debe de ser humana, debemos de entrarle a la vuelta, a esa rueda de la fortuna que sube y que baja, y debes de actualizarte. ¿Por qué? Porque cuando te va a buscar algún posible cliente a quien tú representes, si no estás bien actualizado vas a plantear mal tu demanda. Pero además de un mal planteamiento, te vas a ir a otra autoridad que no le compete y te va a decir, se desecha por inconducente, por incompetencia, qué sé yo, y luego, ay caray, vas por ahí, te encuentras un buen amigo, una buena amiga, compañera, compañero, pum, y te dice, no hombre, la regaste, vete allá de aquel lado. Aquí en relación a tu comentario, creo que es importante hacer la siguiente precisión. El artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles nos señala los tipos de procedimientos que se deben de ventilar o que se pueden ventilar en la oralidad. Sin embargo, por los decretos que han sido publicados, nada más de qué tipo de procedimientos se conoce en la oralidad familiar. Todas las acciones de la patria potestad, llámese suspensión, pérdida, limitación. Acciones derivadas de la filiación, reconocimiento, desconocimiento, contradicción, nulidad de reconocimiento. Divorcio incausado, pero el divorcio bilateral. En jurisdicción voluntaria, dependencia económica, autorización de salida del país, concubinato. No conocemos de aspectos de alimentos, ojo con lo que voy a decir, ni de guardia y custodia. Solamente en juicios de filiación, de reconocimiento de paternidad, cuando demandan alimentos, de oficio, tengo que determinar la cuestión de la guardia y custodia. Una cuestión muy simple. Si el demandado es el padre del niño, y así lo dice un dictamen pericial en materia de genética, y así lo declaro, pues va a entrar al ejercicio de la patria potestad. Claro. Entonces, si la señora está demandando también como prestación accesoria el pago de alimentos, pues yo primeramente tengo que determinar la situación jurídica del niño. Esto es, ¿con quién de los padres va a quedar? ¿Por qué? Porque la norma sustantiva dice que en caso de separación de los que ejercen la patria potestad deben de establecer quién va a ejercer la custodia. Y quien no sea el padre custodio, debe de, o queda obligado a contribuir a la alimentación y observar sus obligaciones de crianza independientemente de su derecho de convivencia. Entonces, para que yo pueda entrarle, que necesito de oficio, custodia y después le entro a la cuestión alimentaria. Son en el único procedimiento de los que llevamos, donde yo en lo personal, en la sentencia sí determino custodia y alimentos, y la pensión alimenticia retroactiva cuando se manda, se demanda. Y a veces cuando el señor me pide convivencia, pues también le entro, pero como consecuencia de, ahí ampliamos la jurisdicción. Artículo 1000. ¿El cuál? De la competencia de los jueces de oralidad. Bueno, está nos regula el 156 del Código de Procedimientos Civiles, pero los juicios los regula el artículo 1019, del Código de Procedimientos Civiles. Ese nos dice los tipos de procedimientos. Inicialmente éramos 6 juzgados orales, ahora somos 10. Iniciamos con pocas acciones. Ahora ya conocemos pérdida, suspensión, limitación de patria potestad, todas las acciones de la filiación, los divorcios bilaterales, las nulidades de matrimonio, nulidades de acta, dependencia económica, concubinato, autorización de salida del país. Dice ahí, no contenciosa, pero hay quienes se oponen y dejan a salvo los derechos. Ahí yo creo que no. No, yo creo. ¿Quién va a conocer? Si vamos a un juzgado tradicional, a decir, no, los competentes son los orales.
Entonces, ¿qué hacemos? En lo particular, si cito al señor y se opone, le doy la vuelta. Perdón, la vuelta aquí me explico, que lo convierto en controvertido y giro el oficio a la oficialidad de partes común para que hagan la rectificación respectiva. Fíjense nada más, todo lo que nos conlleva el desconocimiento, el no saber plantear no adecuadamente la demanda ante la autoridad que tenemos que plantearla. De ahí la relevancia que tiene que chequemos las legislaciones. El artículo 156, como ya nos dijo, para que conozcan de la materia, y de los juicios, el 1019 del Código de Procedimientos Civiles, para que sepas cuáles son los ordenamientos que se van a seguir en el juicio de oralidad. Pero a ver, ya estamos en la audiencia. ¿Qué sigue después? Porque la gente aquí, para los que son abogados, échenle ojo y escúchenle bien y sigan estos programas. Ya tuviste tu junta anticipada, no hubo convenio, no hubo nada. La audiencia. Ahora vámonos al juicio. Bueno, decía yo hace un momento, los alegatos de apertura, con eso se inicia. Se les da un tiempo de 10 minutos a cada una de las partes para que presenten sus alegatos de apertura. Una vez que concluyen, empezamos con el desahogo de las pruebas, ya sea de la parte actora, de la parte demandada. Declaración de parte testimonial, declaración de parte voluntaria forzosa, documentales, pericial. Aquí lo importante es que en la declaración de parte forzosa voluntaria se sienta el actor, el demandado ahí en el estrado, y ahí se da a plenitud el principio de mediación. Venga. ¿Por qué? Porque vemos, observamos todas las reacciones que tienen cuando lo están cuestionando. Hay en el Código de Procedimientos Civiles el artículo 389 del Código Procesal Civil, perdón, en el que se repite la confesión, pero hay una parte donde dice, y la debes de saber, Alejandro, dice que el juez asentará el resultado de las respuestas o el careo de las partes. Ojo, careo. El careo es una confrontación. Me dicen, es que es en materia penal. Bueno, yo lo he aplicado. Lo he aplicado porque hay una disposición en el capítulo de la oralidad que dice que no conducente, y mientras no se pongan las cuestiones de la oralidad, se aplicarán las reglas generales del código. Ahí está. Segundo, las facultades para mejor proveer, 278. ¿Sí? 279, el mismo código procesal. No es que yo esté generando una prueba nueva. Yo parto de un principio de prueba. ¿Cuál es el principio de prueba que tengo en la declaración de parte? ¿Y por qué? Porque veo a la contraria que el oferente de la prueba que está haciendo una serie de gesticulaciones diciendo no es cierto, esto está mintiendo. A ver, ¿quieres decir algo? Sí, los pongo, se dicen las cosas. He sido objeto de críticas, pero pues digo, me ha funcionado. ¿Por qué me ha funcionado? En un asunto de un militar ya retirado, no por edad, sino por un accidente que tuvo, funcionó y pagó la pensión alimenticia retroactiva. Déjame, voy un poquito más allá. Objeto de críticas, ¿por qué? ¿Porque aplicas la ley? No, porque dicen que no es un careo, que no estoy en materia penal. ¿Y quién te critica? ¿Los abogados postulantes? ¿O todo aquel que desconoce? Digo, sin ir lejos ni pelear con nadie, porque fíjense que esto es lo interesante y lo bonito del derecho. Hay que innovar. Uno, dice Sergio, hay que innovar. Dos, yo diría, la ley es de interpretación. De aplicación. Aplicas, interpretas, y aplicas. ¿Cuál es el tema aquí? Si para resolver este juicio, como el que nos comenta de ese ex militar, me funcionó carearlos porque la ley así me lo permite, de ahí la relevancia y la importancia, perdón, voy a tomar la hoja, Adelante. de que puedas leer adecuadamente lo que te dice el artículo. Y te vas. Ah, mira, aquí dice que puede practicarse siempre y cuando no contravenga los principios generales del derecho. Oye, ¿qué no estás acudiendo ante un abogado para ejercer esos principios generales del derecho, para pedir justicia, para solicitar que se te haga esa justicia? Luego